Hola, mi nombre es Armando Sebastián Ángel Castro. Hola, mi nombre es Hernández Aguilar Troy. Hola, mi nombre es García Martínez Quevedo. Hola, mi nombre es Jorge Ríos Bonilla. Hola, yo soy Urbano Soriano Juan Carlos y nosotros somos el equipo 1 y vamos a explicar el significado y contexto. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos. Para poderles explicar de una manera correcta este tema, habrá que definir qué es el contexto. El contexto es una serie de circunstancias que rodean toda una situación, sin los cuales no puede ser comprendido de una manera correcta. Este está formado por dos variables que son el tiempo y el espacio. Un ejemplo, yo voy saliendo de clase de física bien emocionado y llego a mi clase de literatura. Y le digo al profesor, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. El profesor se va a quedar con, pues, ¿qué onda con este chavo, no? Pero si le explico, mire profesor, vengo saliendo de clase de física y nos acaban de explicar que la aceleración es lo mismo que velocidad final menos velocidad sobre tiempo. Entonces, mi profesor de literatura va a entender de qué estoy hablando. Bueno, una vez dicho esto, Raúl Ávila en su libro Lengua y Hablantes ha identificado 4 contextos que intervienen en el significado de una palabra o expresión. Buenas tardes, yo soy Troy y les vengo a hablar sobre el contexto semántico. Bueno, este contexto se refiere al significado que adquieren los signos dependiendo de la relación que establece el significado de los signos. También se refiere a las palabras que adquieren su significado en base al significado de las palabras que se encuentran en el contexto original. Bueno, unos ejemplos serían, por ejemplo, la llave, ¿no? Un ejemplo sería, pásame la llave para abrir la puerta. Otro ejemplo sobre la llave sería, iré al mecánico para que me preste la llave. Y otro sería, cierra la llave porque se está tirando el agua. Otro claro ejemplo es corona. Sería, vamos a tomarnos una corona porque hace mucho calor, de cerveza. La otra sería la corona del rey porque pues tiene la corona, ¿no? Y me puso la corona del dentista, o sea, de una pieza dental. Bueno, y eso sería todo. Aparece ese güey moneda. Hola, mi nombre es Armando. Yo les voy a hablar sobre el contexto situacional. Bueno, como tal, se define por el tipo de relaciones temporales, espaciales y de diálogo que establecen los interlocutores en el momento de la comunicación. Bueno, ¿qué es la comunicación? ¿O cómo se lleva a cabo? Siempre es dentro de un contexto situacional, que es compartido por los interlocutores y condiciona la significación de los mensajes. La significación o el sentido son inseparables siempre del valor que les confieren determinados tipos de situaciones y que son representadas por expresiones cuyo referente varía conforme a la situación de los interlocutores. Comúnmente estas expresiones son los adverbios del lugar, aquí, allá, acá, etc., de tiempo, hoy, mañana, pasado mañana, etc. Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, los demostrativos, esta, ese, esos, y los posesivos, mío, tuyo, suyo, etc. La ubicación de la situación está determinada principalmente por el hablante o emisor del mensaje. Bueno, en el caso de la comunicación escrita, existe siempre una mayor precisión debido a la ausencia del destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la situación de la comunicación oral no requiere de tantas precisiones como la escrita, ya que quienes sostienen un diálogo comparten una situación de tiempo y espacio y pueden apoyarse de los recursos expresivos propios de la oralidad, que pueden ser los gestos, ademanes, tonalidades de la voz, etc. Bueno, en escritos formales siempre es necesario precisar el contexto situacional. El empleo de palabras como actualmente, moderno, nuevo, innovación son muy importantes, y expresiones como siglo pasado, a principios de este año, etc., requieren de la definición del tiempo al que se hace referencia. Bueno, cuando se lea o se escriba algún documento, siempre se tiene que tener el cuidado de considerar la época en la que se hace referencia para no incurrir en apreciaciones equivocadas. Otro problema a considerar es el del contexto situacional relacionado con el espacio. Y bueno, de igual manera que en el contexto situacional referido al tiempo, también es muy importante hacer la recomendación de considerar la situación del espacio desde donde se enuncia el mensaje o del lugar al que se hace referencia para evitar confusiones. Bueno, con el propósito de garantizar una comunicación eficaz, ya sea oral o escrita, conviene recordar un método estructural que se plantea que para cualquier información resulte completa debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Qué es el suceso? ¿Quién? El sujeto activo o pasivo al que se refiere la información. ¿Dónde? El lugar.
¿Cuándo? El tiempo. ¿Por qué? La causa o explicación. ¿Y cómo? Que es el modo. Entonces, ¿quién, dónde y cuándo corresponden al contexto situacional? Gracias. Hola, mi nombre es Javier Martínez. Yo le voy a hablar del contexto físico. El contexto físico corresponde al medio físico. Está condicionado por el lugar y las circunstancias donde se expresa. Estos mensajes son breves y se apoyan en la realidad física. En el contexto físico se utilizan dos tipos de mensajes: los signos lingüísticos, es decir, las palabras y enunciados, y los no lingüísticos, o sea, los símbolos o iconos. Los mensajes que se expresan en un contexto físico se utilizan para transmitir información en lugares públicos cerrados como hospitales, tiendas, cines, aeropuertos, escuelas, etc. Y en lugares abiertos como las indicaciones de tránsito en la ciudad, en carreteras y las etiquetas de algunos empaques y envases. Como por ejemplo aquí en Pixel tenemos contextos físicos como por ejemplo en las rampas para discapacitados, en los baños para diferenciarlos entre hombres y mujeres, etc. El contexto físico tiene como principal ventaja ser electivo y muy económico. No está dirigido a todas las personas, sino únicamente a quienes les interese la información o se vean afectados por el mensaje. Por ejemplo, a una persona que camina por la calle no le va a interesar ni le afecta un mensaje que prohíba estacionarse. O bien, si alguien fuma, tampoco le afectaría un letrero de no fumar. Eso es todo, gracias. Buenas tardes, yo soy Jorge y les voy a hablar del tema del contexto cultural. El contexto cultural es el más amplio y complejo de todos. Es el que involucra un conjunto de conocimientos y experiencias, de maneras de actuar, de pensar, de sentir, que poseen todos los individuos en determinadas comunidades. Las costumbres, el arte, las expresiones, la religión, los valores, así como el amor, el trabajo, la familia, la honradez, el individualismo, la educación, son algunos elementos que constituyen el contexto cultural. La diversidad cultural es un fenómeno que no solo se manifiesta entre los diferentes países del mundo. Las diferencias sociales, las diferencias históricas, las generaciones políticas y de educación influyen mucho en el contexto cultural. Cada persona, al relacionarse con los demás, expresa sus ideas e interpreta las ajenas de acuerdo con el contexto cultural donde se desenvuelve. Una palabra, una frase o un ademán, un gesto o cualquier tipo de expresión, cualquier persona lo toma de manera diferente a que la toma otra. Por ejemplo, las traducciones en un idioma a otro, que no basta con establecer la equivalencia semántica que aparece en los diccionarios. En muchas ocasiones el traductor tiene a buscar expresiones con el sentido de la palabra o expresiones dentro del contexto cultural a la que pertenecen los destinatarios. Por decir, una película de Cantinflas, aunque esté en español, no muchos de los países americanos de aquí que hablan español lo van a entender igual, porque México tiene una forma de hablar distinta a los demás. El contexto cultural influye y condiciona el significado y sentido de las palabras o expresiones para evitar una interpretación equivalente a lo que se quiere expresar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.
swear